Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo 24 y siguiente. Y dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dicen los siervos: ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Responde él: no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo 24 y siguiente. Esta serie de parábolas, de comparaciones con las que Jesús, de una manera muy sencilla, compara el reino de Dios. De una manera muy sencilla, compara cuáles son nuestras verdaderas acciones. Compara ese amor infinito que Dios tiene para nosotros. No utiliza un discurso lleno de palabras que nadie entiende. No utiliza un discurso de palabras ostentosas y rebuscadas por ahí que nadie conoce. Utiliza el lenguaje propio del pueblo. Utiliza el lenguaje propio que es común, del cual se habla todo el tiempo, para que entendamos de una manera clara cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Hoy Jesús nos está mostrando una comparación, que había un señor, un dueño de un campo, y sembró buena semilla. El Señor en la palabra, el dueño del campo, es claramente Dios. Y el campo es la vida. La buena semilla somos tú y yo. Somos nosotros, los hijos de Dios que estamos aquí. Los que queremos seguir a Dios aquí. Los que queremos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, somos esa semilla que Dios ha plantado. Pero el enemigo viene de vez en cuando, y tú y yo conocemos a la perfección quién es el enemigo. Conocemos a la perfección quién es el que viene a sembrar la cizaña en nuestro corazón. ¿Quién es la que viene a sembrar la cizaña? Pero hay un personaje fundamental en esta historia que no podemos pasar por alto, y es los servidores del Señor. Dice que cuando la gente del Señor se quedó dormida, el demonio, el enemigo, vino y sembró la cizaña. Y luego esos servidores se dan cuenta de que comienza a florecer el fruto bueno, pero al mismo tiempo comienza a florecer también la cizaña, el fruto malo. Y van allá de una manera como cínica a reclamarle al dueño de la tierra, al dueño del campo. Van por allá a reclamarle a Dios: y Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué acontece esto en mi vida o en la vida de mis seres queridos? Pues, querido hermano, hoy quiero que nos identifiquemos con dos actitudes. La primera de ellas
es con los servidores, los que tenemos a cargo el rebaño de Dios, los que tenemos a cargo el campo de cuidar. Dice que cuando la gente del Señor se quedó dormida, vino y sembró el demonio la mala cizaña, el mal fruto. Pues cuando el Evangelio hace referencia a que se quedó dormido, quiere decir que se desconectó de Cristo, que se desconectó del Padre de amor y de misericordia. Y querido hermano, la única manera en que tú y yo nos podemos desconectar de Dios, podemos interrumpir ese diálogo que debe existir entre un padre y un hijo, podemos desconectarnos de Dios, es sencillamente dejando de orar. Cuando tú y yo dejamos de orar, todo lo malo comienza a pasar. Cuando tú y yo, querido hermano, que somos padres de familia, que tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, sencillamente el demonio comienza a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la cabeza visible del hogar se ha desconectado de Dios, se ha dormido espiritualmente, y entonces el demonio entra como perro por su casa y empieza a socavar el pensamiento de los hijos. Cuando tú y yo, que tenemos una responsabilidad en la iglesia, como líderes espirituales de un grupo, como líderes espirituales de un grupo de niños, de adolescentes, de ancianos o de adultos o de personas mayores, querido hermano, nos desconectamos de Dios, dejamos de orar, sencillamente el demonio hace su trabajo y comenzamos a ver una deserción de parte de esos feligreses, de parte de esos miembros de comunidades o niños de catequesis que se comienzan a ir, porque tú y yo, que somos la cabeza visible, nos desconectamos de Dios y dejamos de orar. Es la única manera en que nos podemos desconectar de Dios, es dejar de orar. Y el demonio comienza a hacer su trabajo, comienza a sembrar la semilla. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué recurrí nuevamente en este vicio? ¿Por qué recurrí nuevamente en este pecado? Aprendamos que no, querido hermano, no podemos dejar de orar y luego ir cínicamente donde Dios a reclamarle, a decirle que qué pasó aquí, que qué pasó allá, que porque mi hijo actúa así, que porque mi hija actúa de esta manera. Sencillamente nos desconectamos de Dios. Y cuando digo que nos desconectamos de Dios, no quiere decir que dejes de cantar alabanzas, que dejes de escuchar prédica, no. Quiero decir específicamente que dejas de hablar con Dios, que no haces ese diálogo íntimo con Dios en el que te asinceras, en el que te desnudas delante de Dios y reconoces tu flaqueza, reconoces tus debilidades. Cuando vienen los siervos que se dan cuenta que comienza a germinar la semilla, pero también comienza a germinar la cizaña, dicen: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Quieres que exterminemos esto de una vez? El dueño de la viña dice que no, que los dejen crecer. Aquí hay la segunda actitud con la que debemos identificarnos, y es que Dios tiene esperanza en nosotros. Dios pudo haberte exterminado, querido hermano, Dios te pudo haber mandado al infierno en la primera vez que tú la embarraste. ¿Te acuerdas? Cuando la embarraste. ¿Te acuerdas cuando te diste cuenta que la habías embarrado garrafalmente? Que ya no tenías la cara para mirar a tu esposa, no tenías cara para mirar a tus hijos. ¿Te acuerdas? En ese momento Dios te pudo haber exterminado y enviado al infierno. Pero Dios tiene paciencia con nosotros, querido hermano. Dios tiene paciencia con nosotros. Él tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en ti, querido hermano. Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti. Dios te pudo haber exterminado hace muchos años por la cantidad de pecados con los cuales tú lo has ofendido a Él y has ofendido a las personas que te rodean.
Pero este versículo, esta actitud del dueño de la viña, es simplemente esperanza. Déjenlos que crezcan. Dios tiene la fe puesta en ti, querido hermano. Te conoce a la perfección. Sabe cuándo la embarras. Sabe cada una de las debilidades que tienes. Sabe cuáles son tus vicios. Sabe cuál es el momento de mal genio en tu vida. Pero Dios te ama, querido hermano. Dios te ama pese a lo que tú has cometido. No te quepa la menor duda de que el amor de Dios hacia ti es infinito. No te quepa la menor duda de que Dios está esperando como ese padre esperó a su hijo pródigo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él no va a cerrar la puerta del cielo para que tú no entres. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando que en ti la buena semilla dé más fruto que la cizaña. Que la buena semilla que Él sembró a ti crezca de tal forma que opaque a la cizaña que el demonio ha sembrado también en tu corazón. Dios sabe la calidad de dones y talentos que tú tienes. Dios los conoce a la perfección porque Él los colocó en ti. Dios sabe el potencial que hay en ti. Dios conoce a la perfección la grandeza para la cual te llamó. Él te ama. Él tiene fe en ti. Él cree en ti, querido hermano. Él tiene la esperanza de que tú y yo, querido hermano, cojamos el camino correcto. Endurezcamos nuestra vida. Dejemos esos vicios. Dejemos esas malas actitudes. Dios tiene fe en ti. Dios cree en ti, querido hermano. No te quepa la menor duda. Y aunque sí a veces las has embarrado, y aunque sí a veces has ofendido a Dios, has ofendido a tu esposa, a tus hijos, Dios sigue creyendo en ti. Tienes vida. Y decía alguien que conozco que mientras haya vida, hay ganancia. Mientras haya vida, hay solución. Mientras haya vida, tenemos esperanza. Querido hermano, sigue respirando. Y si hoy te das cuenta y te encuentras con Dios y te das cuenta que le has fallado, pídele perdón. Él no te va a negar el perdón. Él no te va a negar el consuelo. Él no te va a negar su amor. Todo lo contrario, es desbordante de amor, de misericordia, de perdón para contigo. Querido hermano, Dios tiene fe en ti. Querido hermano, Dios tiene esperanzas puestas en ti. Aunque tú creas que es imposible, aunque tú creas que es difícil, créeme que las cosas buenas que pasas en tu vida te las mereces, porque Dios las ha puesto ahí. Créeme que estás hecho para grandes cosas. Créeme que la situación en la que te encuentras puede ser mejor. Créeme claramente, querido hermano, que Dios está con los brazos abiertos, esperando a que los buenos frutos que Él sembró en ti florezcan de tal forma que opaquen a la cizaña. No eres esa persona mala. No eres esa persona que se ve derrotada ante cualquier situación. No eres un cobarde, querido hermano. No eres una persona que se encuentra sola. No eres esa persona que ese momento de depresión te acorrala. No eres esa persona que sale corriendo entre la primera dificultad hacia el suicidio. No lo eres, querido hermano. Eres grande. Eres el hijo del Dios que creó el cielo y la tierra. Eres el hijo del dueño del universo. Y aunque tengas dificultades y adversidades, créeme que Dios cree en ti. Ten la certeza que Dios tiene fe en ti. Ten la certeza que Dios tiene la esperanza puesta en ti. Créete que Dios te ama porque conoce tu potencial. Y si has llegado lejos en tu vida, y si has alcanzado logros en tu vida, y si has alcanzado metas, créeme que ese no es la punta del iceberg. Falta más. Falta camino, querido hermano. Y ese camino tienes que recorrerlo de la mano de Jesús. Tienes que recorrerlo en la medida en que te conectes con Dios a través de la oración. No seas como ese siervo que se durmió espiritualmente y dejó de orar.
y entonces la cizaña comenzó a salir. No seas así. Tú no eres así, querido hermano. Tú en tu corazón sabes que tienes hambre y sed de Dios, que madrugas buscando el amor de Dios. Tú lo sabes. En tu corazón está ese anhelo. Pues hoy Dios te está confirmando que Él cree en ti. Si tenías dudas, querido hermano, bórralas. Porque Dios te ama, tal cual como eres, con toda esa cantidad de defectos, con toda esa cantidad de errores. Dios te ama. Dios tiene fe en ti, querido hermano. Dios te espera. Dios está esperando a que tú vuelvas. Pero vuelve, toma la decisión, échate para atrás. Si ya lo embarraste, pues levántate y vuelve al Señor. Si te caíste, sacúdete el polvo y vuelve al Señor. Vuelve a conectarte con ese Padre que te ama. Vuelve a conectarte con ese Dios que es providente, divino. Y si has llegado lejos, créeme, querido hermano, que es simplemente una estación, que la punta del iceberg todavía no la has alcanzado. Puedes llegar más lejos. ¿Y sabes dónde es más lejos? Al lado del seno de nuestro Padre Celestial, que nos provee todo lo necesario. Que no te quepa la menor duda que aunque tienes defectos, porque los tienes, Dios te ama. Que aunque tienes defectos, debilidades, y aunque la has embarrado, Él te espera. Él tiene esperanzas en ti. Querido hermano, si Cristo levantó a Lázaro de la muerte, créeme que te puede levantar a ti de ese revolcón que te dio el demonio. Créeme que te puede levantar a ti de ese estrujón que te dio el demonio. Si Cristo levantó en el buen samaritano al que dejaron moribundo en la carretera, pues Dios te puede levantar con brazo poderoso, con brazo firme de esa derrota que has tenido. Curará tus heridas, sanará todas tus dolencias y pagará lo que sea necesario para ti, para que tú seas feliz. No has llegado a la punta del iceberg, querido hermano. El camino todavía es largo. Aún falta trayecto que recorrer. Y es mejor que lo recorras conectado con el Dios de la vida. Aunque en ti hay cizaña, también hay fruto bueno. Y Dios cree en ti. Y Dios ve el potencial que hay en ti. Querido hermano, como Cristo le dijo a Lázaro en este hermoso día, levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.